Ya, ya estamos grabando ya la clase, entonces vamos a iniciar. Recuerden que esta es la unidad 15 del 2019C, ¿sí? Y el tema es poesía hispanoamericana. Justamente vamos a hablar sobre el vanguardismo, que es parte de esta poesía hispanoamericana, ya que se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XX. ¿Recuerdan quién es ese joven que está ahí, o ese señor que está ahí pensando, está pensando justamente y vemos un insecto encima o sobre la cama, ¿no? ¿Alguien recuerda quién es? ¿Por ahí alguien? Franz Kafka. Claro que sí. ¿Y recuerdan qué obra es? Muy bien, por ahí están participando, pero, ¿no? Hay un chat también. Metamorfosis. Es la metamorfosis, ¿no? Porque metamorfosis a secas es otra obra literaria de Ovidio, ¿no? Bueno, eso también tenemos conocimiento nosotros, ¿no? Ahora, cuando hablamos de vanguardismo, como les comenté, en Hispanoamérica se desarrolla en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque sabemos nosotros que el vanguardismo europeo se desarrolló en la primera década del siglo XX y fue en Europa. ¿En qué país recuerdan? ¿Qué país se viene a la mente cuando habla de vanguardismo? Donde se inició el vanguardismo, por así decirlo, con un manifiesto inclusive de un italiano, ¿no? Y yo les dije, pues, ¿no? En este caso es Filippo Tommaso Marinetti, es el que inicia en Europa, pero en Hispanoamérica se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XX. Eso quiere decir que se desarrolla antes o después de la Primera Guerra Mundial, acá en Hispanoamérica. ¿Antes o después? Después, Después, claro, después, ¿sí? O sea, ¿después de qué año? De 1919, ¿cierto? Que es cuando culmina justamente la Primera Guerra Mundial. En realidad la fecha es algo relativo, pero muchos colocan la fecha de 1920, por ejemplo, ¿no? Es la fecha donde se inicia, dicen, este vanguardismo en Hispanoamérica, y es un peruano, justamente uno de los fundadores, que ahora vamos a mencionarlo. ¿Ustedes saben quién es ese peruano que fundó el vanguardismo o aquí en Hispanoamérica, aquí en el Perú, mejor dicho? Y que por cosas de la vida tuvo que, por así decirlo, ¿no? Huir, salir de nuestro país e irse a Europa y de irse a París. ¿Saben quién es? Sí saben quién es, ¿no? César Vallejo, César. muy bien, Mendra. César Vallejo, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, es un preámbulo, ¿no? Y justamente vemos nosotros cuando hablamos de vanguardismo que hay varios sismos que se desarrollaron. El primero de ellos dijimos que es el futurismo, que se desarrolló en Europa con Filippo Tommaso Marinetti en el país de Italia en el año de 1909, ¿sí? Con un manifiesto justamente de él. Y otros sismos más que se desarrollaron fue el ultraísmo, el expresionismo justamente de quien ustedes ven ahí, que es Frank Kafka, que desarrolló el tema de la profunda sensibilidad, ¿no? Que yo aprecio lo que otros no pueden apreciar, o ellos aprecian algo de lo que yo, es una visión distinta de la vida, del mundo mismo, ¿no? Donde apreciamos el tema de la incertidumbre, el tema de la soledad, y Frank Kafka lo plasma eso en su expresionismo. Bueno, recordemos también otro ismo, y el que influye en América con fuerza justamente es el llamado surrealismo de André Breton, que justamente lo encontramos a él en el país de Francia, también en Europa en su momento, ¿no? Y luego ese surrealismo llega con fuerza a América Latina. Y ustedes dirán, ¿quiénes son los surrealistas peruanos, por ejemplo? Ahora vamos a verlo más adelante, vamos a mencionar a muchos de ellos, ¿no? ¿Ustedes recuerdan quién es el más surrealista poeta peruano, escritor peruano? ¿Recuerdan ustedes? Eso lo vieron en la unidad 11, justamente como vanguardismo peruano. ¿Recuerdan? No recuerdan, ¿no? Escribió La Tortuga Ecuestre. La César Moro. Tortuga Ecuestre. César Moro, César muy Moro, bien, pero ¿no? ese es su seudónimo, ¿cierto? Era su seudónimo. Muy bien, Jan. Era César Moro. ¿Y recuerdan ustedes cuál es su nombre verdadero? Alfredo Quispe Sacín. Claro, muy bien, Ximena. Alfredo Quispe Sacín. Él era justamente quien
trajo el surrealismo, digamos, en su máxima expresión, debido a que él estuvo mucho tiempo en Francia, y esta obra, La Tortuga Ecuestre, tenía, digamos, gran contenido de su escritura en francés, justamente, ¿no? Por eso muchos decían que era francesado y muy surrealista, ¿no? Y, profe, ¿y dónde queda Vallejo? Vallejo también era surrealista, pero el más surrealista de todos ellos, de ese momento, de esa generación, de este vanguardismo peruano, justamente era César Moro. Muy bien. Características importantes de este vanguardismo, vemos el uso del verso librismo. ¿Qué quiere decir eso? El verso libre, como le dicen, ¿no? Uno escribe, uno se expresa de la mejor manera, ¿no? De la manera que más te convenga, de la forma, digamos, que tú quieras expresar tus ideas, tus sentimientos, tus emociones. Y como siempre digo, ¿no? Bueno, dicen los vanguardistas, ¿no? No importa si ustedes no me entienden, lo importante es que yo me expreso, dicen eso los vanguardistas, ¿no? Y bueno, vemos también que emplea un lenguaje metafórico también, que es una característica donde justamente la metáfora juega un papel muy importante. ¿Recuerdan que es una figura de sentido o gramatical? La metáfora. Un profe, muy allá, profe, esa es unidad 2, mucho, no muy atrás, ¿no? Bueno, pero hay que recordar, pues, ¿no? De sentido, muy bien, ¿no? La metáfora comparaba con nexo o sin nexo, una comparación, ¿no? Por, por semejanza, ¿no? ¿Recuerdan? Sin El símil es con nexo, ¿no? Y la metáfora es sin nexo. Muy bien, muy bien, muy bien, nexo, muy bien. Muy bien, María, muy bien, Almendra, muy bien, muy bien, muy bien, Jan, también otra vez. Muy bien, y también otra característica que encontramos ahí, la ruptura gramatical. Esa ruptura gramatical se lleva justamente a cabo porque hay una tensión emocional, ¿sí? Y eso genera un hermetismo en el contenido del mensaje. Por ejemplo, yo estoy escribiendo una obra, ¿no? Un poema, como Vallejo, por ejemplo, en el poema 28 de Trilce, ¿no? Está escribiendo y en ese poema 28 él recuerda a alguien. ¿Ustedes recuerdan de quién él, digamos, en el poema plasma sus ideas? ¿Sobre quién plasma sus ideas? ¿Recuerdan ustedes? ¿De qué trata ese poema en realidad? ¿O de quién habla ese poema? En el poema 28 de Vallejo de Trilce. Bueno, si no recuerdan, habla de su madre, ¿cierto? Entonces está escribiendo y de repente recuerda a su madre. Recuerden que su madre falleció, ¿no? Habrá sido, a ver, 1918, 2 años antes había fallecido su madre, y él estaba en la cárcel, estaba en la prisión, y él escribe ese poema Trilce, y justamente este poema hace alusión a su madre. En ese momento tiene un sentimiento de dolor, de nostalgia, de tristeza, y se quiebra. Ahí viene la tensión emocional. Y esa tensión emocional justamente genera esa ruptura gramatical. ¿Por qué? Porque va a dejar de escribir lo que estaba pensando en ese momento por la emoción, por el sentimiento que lo acongoja, ¿no? Y en eso decide él, digamos, continuar, pero ya perdió la hilación de esa idea que tenía al inicio. Y entonces se le viene otra idea a la mente y continúa, ¿no? Continúa escribiendo. Entonces ahí ya se produce un hermetismo en el contenido del mensaje, porque cuando ustedes leen el poema 28, hay momentos que uno está leyendo sobre la madre y de repente se va a la comida, ¿no? Y luego recuerda el padre, y entonces se ve un contenido oculto, ¿no? Pero cuando uno lee hace referencia a la familia, en este caso la ausencia materna, la ausencia del padre, ¿no? El sentimiento de orfandad que menciona Vallejo en muchos de sus poemas, inclusive en el poema 28 de Trilce. Bueno, seguimos. Bueno, la creación de forma y fondo, ¿sí? Y justamente esa creación de forma y fondo se aprecia en el desarrollo de los caligramas. ¿Ustedes recuerdan un caligrama, por ejemplo? El caligrama es un poema, ¿cierto? Un poema en el cual, si yo lo acerco, puedo leer el poema, pero si lo alejo, veo una imagen. Entonces, esa es la creación de forma y fondo que se desarrolla a través de los llamados caligramas. Bueno, vamos a ver que estas características
¿sí? La hemos visto ya en la unidad 11, entonces sería como un repaso, ¿no? Por así decirlo, también a ese vanguardismo peruano que hemos visto antes, con estas características de este vanguardismo que se desarrolló en Hispanoamérica. Recuerden que el vanguardismo europeo se impregna en Hispanoamérica y por supuesto en el Perú también, ¿no? Y tenemos representantes que justamente en breve vamos a mencionar nada más porque esta unidad en realidad no trata sobre ellos, esa es otra unidad, ¿no? Pero vamos a retroalimentar, ¿sí? Y esa retroalimentación se llama feedback, ¿no? En inglés, ¿no? Y justamente vamos a mencionar a uno de los máximos representantes del vanguardismo peruano, que es César Vallejo, ¿sí? Ya ustedes lo conocen a él, ¿sí? ¿Cómo le decían a él? ¿Recuerdan? Tiene un seudónimo, ¿no? Bueno, no tiene uno, tiene varios seudónimos, ¿sí? ¿Alguien recuerda cómo le decían? Bueno, los más cercanos a él le decían el Cholo, ¿no? Porque él siempre decía, yo soy cholo, soy serrano, ¿sí? Porque él, recuerdo que él nació en La Libertad, Trujillo, en Santiago de Chuco, y bueno, de una otra manera él se sentía recontra peruano y decían, yo soy serrano, decía, soy cholo, ¿no? Y eso también lo transmitía a sus estudiantes. Y recordemos que él tuvo a un novelista peruano como estudiante en el primer grado, miren, en primer grado, ¿no? ¿Recuerdan quién es ese estudiante? Y ese estudiante también influyó mucho su pensamiento de César Vallejo. Tanto es así que él se sintió parte de esa cultura indígena, ¿no? Y desarrolló, y fue parte de este llamado indigenismo, ¿no? Muy bien, Jean-Pierre, muy bien, Ximena, es Ciro Alegría. Y Ximena dice, también lo conocen como el poeta de la triste figura. Muy bien, Ximena, también lo conocen como el poeta de la triste figura. También lo conocen como el poeta universal también. Otros le dicen el poeta metafísico, también le dicen, ¿no? Miren, Vallejo es uno de los fundadores justamente más representativos peruanos en toda Hispanoamérica, ¿no? Junto con quienes, más adelante vamos a verlo, ¿ya? Pero ya saben que él es uno de los fundadores de esta poesía hispanoamericana. Vamos a hacer un feedback, poeta vanguardista, ya sabemos, su temática y sus obras vinculados al dolor, los contenidos más que todo vinculados a las cuestiones humanas y sociales, ¿sí? Él tuvo mucho problema, ¿no? Por eso estuvo en la cárcel, porque se enfrentó a aquellas personas que estaban vulnerando el derecho de los indígenas, y él defendía justamente a los indígenas, pero de manera más, digamos, frontal, ¿no? No tanto a través de la escritura, como lo hizo Ciro Alegría, como lo hizo José María Arguedas, como lo hizo... ¿Qué más falta ahí? Manuel Escorza, ¿recuerdan? Indigenismo del centro, que es Manuel Escorza, sur, que es José María Arguedas, y el norte, Ciro Alegría. Y el iniciador de este indigenismo, ¿quién fue? ¿Alguien recuerda? Estamos haciendo solamente un repasito ahí, pequeño, breve nomás, de paso. Enrique López Albújar. Jean-Pierre dice, profe, Manuel González Prada. Manuel González Prada, ¿qué dicen ustedes? Él es importante también, ¿eh? Pero él no es el iniciador de este indigenismo. ¿Quién fue el iniciador? Dijimos, no, Enrique López Albújar, Cuentos Andinos es la obra que inicia el indigenismo, pero Manuel González Prada, ¿cuál fue su aporte a ese indigenismo? Él fue precursor del indigenismo, antes que se dé este movimiento. Y no fue el único, también está Mariano Melgar, también está Clorinda Mato de Turner también, ¿cierto? Muy bien, entonces continuamos. Obras, Los Heraldos Negros, ¿recuerdan? ¿Sí? Hay dos poemas ahí, ¿no? Uno de ellos también tiene el mismo nombre, ¿no? Los Heraldos Negros, donde dice, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, ¿no? Buen interesante poema, Los Heraldos Negros, que justamente forma parte de ese poemario que lleva el mismo nombre, Los Heraldos Negros. Y hay uno más donde recuerda, ¿qué estará haciendo ahora mi ahorita de Junco Capulí? Recuerda a María Sandoval, que fue uno de sus primeros amores de César Vallejo, y la conoce como Rita, o la da a conocer con el nombre de Rita, ¿no? ¿Cómo se llama ese poema? ¿Alguien sabe? Idilio muerto. Idilio Muerto, muy bien, Idilio Muerto, muy bien, Ricardo, muy bien, Ximena, muy bien. Después, esa obra, recuerden, la escribió en 1918, la publicó en ese año también, de paso, ¿no? Terminó de escribirla y la publicó ese año, 1918, año en que también falleció su madre, recordemos,
y también lo dejó María Sandoval, justamente Rita, que me hacíamos mención, ¿no? En el Idilio Muerto. Bueno, una obra muy interesante. ¿De qué tendencia es esta obra? Si hablamos que es 1918, que el vanguardismo llega a partir de la segunda década del siglo XX, o sea, esta obra no es vanguardista, sino es, muy bien, Ximena, muy bien, Almendra, muy bien, es modernista, muy bien, es modernista. Y ahora encontramos la otra obra que justamente la escribió en prisión, que más adelante la va a llamar como Trilce. ¿Recuerdan ustedes? Porque en realidad no se llamaba Trilce al inicio, se llamaba Cráneos, Cráneos de Bronce, ¿sí? Luego ya la va a publicar con el nombre de Trilce. Y fue la obra que escribió justamente en 1920, época en la cual estuvo en prisión y recibió el apoyo del grupo que él pertenecía, ¿no? Ese grupo que se llamaba la Bohemia de Trujillo, ¿sí? Que luego fue llamado el Grupo Norte, donde recibió apoyo de uno de los grandes pensadores, ensayistas, políticos, y fue director de ese diario llamado Norte también, ¿no? ¿Recuerden quién es ese director? ¿Quién fue aquel que lo apoyó a César Vallejo? Uno de los que apoyó, ¿eh? Porque otro también era justamente uno de los fundadores de nuestra casa de estudios, que fue Raúl Ayala la Torre. Muy bien, Jean-Pierre, fue Antenor Orrego, muy bien. Esa es la obra Trilce, ¿no? Muy bien. Otra obra también, Poemas Humanos, donde encontramos un poema en el cual él presagió su muerte. ¿Recuerdan ese poema? Que dice que va a morir en París, en aguacero, en otoño, y que ya tenía recuerdo. Inclusive a Vallejo le daban duro, dice, con palo, ¿no? Sin que él les haga nada. ¿Recuerdan ese poema? Masa. Masa más que todo me sueña España. Y se habla de Masa España. Piedra negra sobre una piedra blanca. Muy bien, piedra negra sobre una piedra blanca. Ese es el poema donde presagia su muerte. Y fue jueves o viernes que en el poema, que él dice que va a morir. Jueves. Jueves, en el poema, pero en la vida real murió jueves. Fue viernes, ¿no? Viernes Santo. Bueno, muy bien, viernes, claro, pero ese viernes aquí en Perú, otro dice, no, profe, ya jueves allá y acá. Bueno, porque cuestión horaria cambia, ¿no? Pero bueno. Muy bien, Poemas Humanos. Y Massa justamente lo vamos a encontrar aquí. Muy bien, el joven se adelantó a lo que justamente iba a decir, ¿no? Massa se encuentra en España, aparte de Mi este cáliz, que es uno de los poemas emblemáticos también de Vallejo, donde da a conocer aquella guerra civil española. Por eso le dice Massa España, ¿no? Massa España. Y bueno, hace alusión justamente que el cadáver, siguió muriendo. Pero al final se puso de pie o no. Claro que sí, se puso de pie al ver no solamente a un hombre, sino vio a todo el mundo reunidos alrededor de él, ¿no? Y al final, como se dice, la solidaridad humana logró vencer a la muerte, ¿no? Eso se aprecia en Massa, que forma parte de España, aparte de este cáliz. Yo les pregunto, ¿cuál de esos poemarios es o son póstumos? Poemas Humanos y España parte de mis cáliz. Muy bien, Sheila, muy bien. Los dos son póstumos y los otros dos fueron escritos en vida. Muy bien, ¿sí? Y recordemos, por ahí preguntan, ¿y cuáles fueron los que escribió los poemarios que fueron escritos en Europa, por así decirlo? También esos dos, ¿cierto? Porque Trilce fue todavía en el Perú. Eran los negros también en el Perú, ¿sí? Entonces los otros dos, Poemas Humanos y España, aparte de Mesticali, fueron escritos en Europa. Sí, Ximena, te escucho. Profesor, España, aparte de Mr. Cáliz, también fue póstumo. Claro, póstumo. Claro que sí. Y recuerden ustedes, Vallejo, cuántas etapas tuvo, hablando poéticamente, o sea, enmarcados en qué movimientos estuvo Vallejo. En el modernista y vanguardismo. Modernista, vanguardista. Muy bien. Ahí modernista, los alumnos negros. Vanguardista, Trilce. Pero falta uno más. Político. Política, muy bien. Un Socialista. político vinculado a qué movimiento económico, social. Bueno, yo le dije el nombre. Socialismo, claro, ¿no? Socialismo. Muy bien, muy bien.
Entonces, vemos Vallejo es uno de nuestros representantes más importantes en ese vanguardismo y no solamente desarrolló obras, digamos, en el género lírico, por así decirlo, ¿no? Sino también desarrolló, digamos, otros géneros literarios, ¿no? Como por ejemplo, ¿qué otra obra o qué otro género les trae recuerdos Vallejo? Narrativo. ¿Cuál? Vamos, Andrea, te escucho. Ximena, no sé. Sus En cuentos. teatro, en teatro. ¿Y en teatro qué recuerdan? Una obra teatral de él, a ver, una. Es decir, que tiene varias, una nomás. La piedra Lockout. cansada. Lockout, los hermanos Colacho. Colacho. Bien, muy bien. Claro que sí, Jan. Muy bien. ¿Y en cuento? ¿Tuvo cuentos o no? Narrativo. El Paco Yunque. Paco Claro, Yunque. Paco Yunque. ¿Y en novela? ¿Alguien en novela? Esa novela de tendencia social donde plasma esa injusticia contra aquellos que trabajaban en las minas, ¿no? Que eran explotados en Quirubilca, ¿no? Usted no. Los tengo. Tungsteno, claro que sí. El tungsteno. Uno me pregunta, inclusive ese previo recuerdo sobre el tema del tungsteno, ¿no? Bueno, muy bien, sobre la novela del tungsteno. Muy bien, Alex Almendra. Muy bien, Jean-Pierre, esa obra dramática, Los Heraldos Negros, los hermanos Colacho, no lo estoy leyendo mal ya. Los hermanos Colacho, muy bien, Jean-Pierre. Sí, es una obra dramática, por si acaso. El teatro es la representación, ¿ya? La representación. Y bueno, están las obras en el género lírico que más recordamos nosotros, como Los Heraldos Negros, Trilce, Por Más Humanos y España, Parte Mexicali. Ese es el feedback que estamos haciendo ahorita de César Vallejo, que justamente forma parte de la Unidad 11, porque él es un representante también de esta poesía hispanoamericana. Muy bien, pasamos ahora que en esta poesía hispanoamericana, debido a la influencia del vanguardismo, se desarrolló dos tipos de poesía. ¿Sí? Ah, profe, ¿no salió la poesía? No. ¿Saben quién es aquel poeta, justamente, escritor, que dijo esta frase, ¿no? El poeta es un pequeño Dios. ¿Saben quién es? Les doy una ayudita, ¿ya? Él es un chileno y desarrolló uno de los primeros ismos, o el primer ismo, en Hispanoamérica. Huidobro. Es Vicente Huidobro. El poeta es un pequeño Dios. Muy bien, Sheila. Y recordemos que ese ismo, justamente, se llama, ¿cómo se llama ese ismo que desarrolló Vicente Huidobro? El creacionismo, muy bien, el creacionismo. A ver, acá tenemos otro. Él dice, yo no hablo de venganzas ni perdones, el olvido es la única venganza y el único perdón. Ah, hay que olvidar por eso, ¿no? Hay que estar recordando de vengar, nada de esas cosas. ¿Recuerdan quién es él? Él es también un Borges. poeta. Muy bien, es poeta, es ensayista, cuentista de antemano, es el maestro del cuento fantástico, de la literatura fantástica. Él es Jorge Luis Borges. Muy bien, Borges, argentino, muy bien. Y tenemos uno más acá, que no, tal vez no lo recuerden mucho. Ahí dice el país, sin embargo, ¿no? Dice Cuba, dice, tengo lo que tenía que tener. Es una de las frases que él dice también, ¿no? Que él menciona también, ¿no? ¿Alguien lo recuerda? Cubano, poeta también. Carpentier. Alejo Carpentier, no, él es novelista más, ¿no? No es tanto poeta. Guillén. Nicolás Guillén, muy bien, Nicolás Guillén, muy bien, Sheila. A ver. Y justamente tenemos dos tipos de poesía, la poesía pura, que no tiene un compromiso social, es un contenido romántico. Tenemos a Vicente Huidobro, muy bien, como la señorita hace un momento mencionó, su compañera. El istmo originario de América se llama el creacionismo y lo desarrolló Vicente Huidobro, muy bien. Después tenemos a Pablo Neruda, que lo vamos a ver más adelante, y acá está Jorge Luis Borges, ¿no? ¿Recuerdan alguna obra de Borges? Repasando la unidad 14, a ver, a Jorge Luis Borges, recordemos, con una obra, a ver, que les traiga recuerdos. Fervor de Buenos Aires. Fervor de Buenos Aires, en poesía, muy bien. Los cuadernos de San Martín, para las 6 cuerdas, en poesía, muy bien. En cuentos, porque es el maestro de la literatura fantástica, del cuento fantástico, ahí encontramos en cuentos. Ficciones.
Ficciones, muy bien. El Alep, por ejemplo, el libro de arena, muy bien. Y en ensayo, género expositivo, otras Inquisiciones. otras inquisiciones también tienen, son obras que desarrolló el gran poeta, ensayista, cuentista Jorge Luis Borges. Muy bien, ellos son los representantes en poesía pura. En poesía pura, justamente una de las poesías que se desarrolló en esta poesía hispanoamericana. Y la otra poesía es una poesía más confrontacional, ¿no? De lucha a través del verbo, a través de las palabras, ¿no? A través de la escritura. Y ahí también Pablo Neruda otra vez aparece, y acá está Nicolás Guillén, que hace un momento mencionamos, y él desarrolló un ismo que se llama el negrismo, donde justamente defendía a las personas, digamos, de color, a los negros, negras, o ahora le dicen afro, ¿no? Bueno, y obras de él, por ejemplo, Motivos del Son, Songo Locosongo, son obras en poesía, donde expresa justamente su defensa a las personas de color, ¿no? Como algunos dicen de la raza negra, dicen, ¿no? Bueno, al final no hay, ya saben que no hay el término raza, como que en el siglo XXI ya no se emplea mucho, ¿no? La única raza que existe es la raza humana, nada más, eso sabemos nosotros, ¿no? Pero el decir raza suena al siglo XX, ¿no? Y eso, siglo XX, siglo XIX, ¿no? Pero bueno, ahora ya no se habla mucho de raza, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar a otra diapositiva porque acá vamos a ver los representantes. Él es un representante, él se llama Ali Chumacero. Justamente una de sus frases es: cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran ni las flores estaban, cuando azul no era el cielo ni roja las hormigas, ya éramos tú y yo, ¿no? Él es Ali Chumacero. ¿Saben de qué país es él? Pues se preguntan. Su obra se llama Páramo de Sueños, una obra poética muy interesante. Páramo de Sueños es su obra. Ahora creo que figura en la diapositiva. ¿De qué país es él? ¿Saben? México. Mexicano, muy bien, mexicano. Representantes, justamente México, Ali Chumacero. Su obra, Páramo de Sueños. Y él tiene esa frase interesante, interesante, ¿sí? Tenemos a otro mexicano como José Emilio Pacheco, tenemos a Rosario Castellanos, a Oscar Becerra, en México, son representantes mexicanos. Y por supuesto Octavio Paz, que lo vamos a ver al final, ¿ya? En Colombia, Álvaro Mutis, muy amigo del Gabo. ¿Saben quién es el Gabo, no? Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, muy bien, Andrea. Gabriel García Márquez, ¿sí? Y él justamente lo apoyó mucho en aquella obra que ganó el premio Rómulo Gallegos. ¿Recuerdan qué obra de Gabriel García Márquez ganó el premio Rómulo Gallegos en el 72? Su obra más emblemática, donde habla de 100 años de soledad. 100 años de soledad, muy bien. ¿Y qué recuerdan de 100 años de soledad? A ver, hablando de Álvaro Mutis, que lo apoyó a Gabriel García Márquez en desarrollar esta obra 100 años de soledad, porque Gabriel García Márquez no la escribió solo, ¿eh? O sea, tuvo el apoyo de Álvaro Mutis, que es un poeta colombiano muy importante, ¿sí? Lo apoyó, era su amigo, ¿sí? Y aparte también el entorno familiar que también lo apoyó, también por supuesto, él, en, más que todo en idear, crear, ¿no? Este mundo que forma parte justamente de Cien en Soledad, ¿no? ¿Recuerdan algo de Cien en Soledad? Ya que estamos hablando de ello, saliendo un poquito, recordando la unidad 14, ¿no? El profesor del ritmo mágico. El realismo mágico, muy bien, que es en este caso una corriente que es utilizada por muchos escritores hispanoamericanos. Muy bien. ¿Algo más de Cien en Soledad? ¿Las 7 generaciones de qué familia eran? ¿Cómo se llamaba la familia? Buen día. Buendía, muy bien, Andrea. Familia Buendía. ¿Recuerden ustedes quiénes eran el patriarca, la matriarca de esta obra, de esta novela, de esa familia? José Arcadio, buen día. José Arcadio Buendía, y la matriarca Úrsula. Úrsula Iguarán. ¿Sí? Qué interesante como ustedes recuerdan aquellas obras, porque marcan algunos, digamos, marcan cómo ustedes están desarrollando justamente su formación, ¿no? Y siempre es bueno recordar los personajes. Bueno, en este caso, el tema principal, por ejemplo, de esta obra, ¿cuál era, no? Como en la obra se llama, Cien años de soledad, era Soledad. la soledad
y la vida desaforada, la vida que no respetaba normas sociales, ¿no? Porque decían que no podían estar entre familia, y sin embargo, justamente José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán eran primos, y al final justamente se van a casar, ¿no? Iban a tener su primogénito, y tuvieron temor, ¿no? Que justamente su primogénito naciera ¿con qué? ¿Con qué iban a nacer su primogénito? ¿Con la cola de cerdo? Con la colita de cerdo. ¿Y qué pasaba si nacía con colita de cerdo su primogénito? O su hijo en este caso. Ese pueblo iba a ser arrasado por vientos huracanados. Muy bien, Andrea. Muy bien. Miren, qué interesante, ¿no? ¿Y se recuerdan cómo se llamaba el pueblo, ese pueblo? Porque el primer pueblo, Macondo, pero antes de Macondo había otro pueblo, ¿no? Donde ellos justamente salen de ese pueblo y luego fundan Macondo. ¿Alguien a ver? Se llamaba Río Hacha. El pueblo originario de la familia Buendía, por así decirlo, era Río Hacha. Y de ahí salen porque José Arcadio mató justamente a un hombre llamado Prudencio Aguilar porque le había faltado el respeto a su esposa, ¿no? Bueno, interesante. Ahora, regresamos a la parte poética, ya unidad 14, ahí lo dejamos. Pues regresamos. Encontramos justamente a Álvaro Mutis, que participó, apoyó, colaboró con Gabriel García Márquez, muy amigo de él, ¿no? Muy bien. En Ecuador tenemos a Jorge Enrique Adón, también otro poeta interesante también, ¿sí? En Venezuela, Juan Liscano. En Cuba, José Lezama, ¿sí? Aparte de Nicolás Guillén, que en su momento lo hemos mencionado, con las obras Son Orocosongo y Motivos del Son. Muy bien. Y aquí, ¿conocen a este señor? ¿Quién es este señor? ¿Alguien lo conoce? Y dice, los poetas son los que protegen a los pueblos con la palabra. Uno de aquellos poetas, ensayista, político también, inclusive en su momento participó del aspecto clerical, o sea, fue cura, ¿no? Vinculado a la iglesia, luego se estimó y dijo, no, yo quiero defender a mi pueblo, y fue parte también del ejército en un momento de su vida, y también se desestimó porque dijo que no defienden nada, entonces quiso ser poeta, ¿no? ¿Alguien lo recuerda? Autor de salmos, epigramas, su obra de él, Ernesto Cardenal. Muy bien, Almendra, ¿sí? ¿Y recuerdan a esta señora? Interesante también, ¿no? Dice, donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparte la piedra del camino. Gabriela Mistral. Muy bien, Gabriela Mistral, chilena, ¿cierto? ¿Premio Nobel o no? Sí, creo. Sí, premio Nobel, 1945, premio Nobel, ¿sí? Chilena, es la primera chilena, porque el segundo ya sabemos quién es, ¿no? Neruda. Pablo Neruda. Muy bien, Andrea. Muy bien. Yo sé que todos están participando en su mente, están respondiendo, y Andrea está conectada ahí y ella se expresa genial. Y si ustedes pueden escribir, también escriban, también. La idea es participar. Mientras ustedes más participan, van a retener, van a hacer que sea parte de su memoria a largo plazo. Eso también ustedes por psicología lo saben mejor que yo. Representantes, justamente está Ernesto Cardenal ahí, poeta, político, obras, epigramas, salmos, como les mencioné. Encontramos en Chile a Enrique Lin, a Nicanor Parra, con la poesía conversacional, y obras como poemas y antipoemas también de Nicanor Parra, ¿no? Y encontramos aquí también a la chilena Gabriela Mistral, que en realidad ella se llama Lucila Godoy Alcayata. Apelativo, y hasta ahí, Gabriela Mistral, obra importante de ella, llamada Desolación, y como les mencioné, es la primera chilena en obtener el premio Nobel en 1945. Muy bien, muy bien. En Argentina encontramos a Juan Gelman, a Alejandra Pizarnik, es otra luchadora social también, ¿sí? Muy joven, se le fue la vida, 35 años aproximadamente. Su obra, Árbol de Diana. Y en Uruguay, otra mujer también, Juana de Ibarburu, con su obra Raíz Salvaje, ¿sí? Las mujeres, se dan cuenta, ya van tomando más protagonismo, ¿cierto? Con este movimiento llamado vanguardista, ¿sí? Pero la mujer, ¿dónde inicia su participación literaria? Voy a recordando un poquito, a ver, muy allá, profe, ya muy allá. Sí, pero toma, hay que recordar. Porque digo ella, porque, bueno, mujer, estamos hablando de mujeres, ¿sí? Justamente es una precursora de ese indigenismo también, ¿no? Lo mencionamos hace un momento. Y el movimiento que ella participó justamente es importante porque le da
le da esa potestad de expresarse a ellas. Y ella fue una de ellas, ¿no? O sea, fue una de ellas que... Ella se llamaba Clorinda Mato de Turner. ¿Y cuál fue ese movimiento en el cual se desarrolló ella? ¿No? El realismo. Muy bien. El realismo peruano en este caso. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda tienen al respecto? Siempre me gusta preguntar porque no quiero que estoy avanzando. Yo casi vamos a terminar. Ya falta un par de diapositivas nomás, ¿eh? Unos 4 diapositivas más. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda tienen? ¿Algo que decir? ¿Participar? ¿Seguimos? Bueno, estamos en las 6 recién, ¿no? Faltan 17, dicen, ¿no? Bueno, son cortas, son cortas. ¿La conocen a ella? Uno de sus poemas se llama Curriculum Vitae, ¿sí? Blanca Varela, ¿no? Blanca Varela, muy bien, ¿no? Muy bien. Y ese poema forma parte de un poemario emblemático que se llama Canto. Canto. ¿Cómo se llama ese poemario? Canto. El poemario. Villano. Canto Villano. Villano. Muy bien. Canto Villano. Blanca Varela. Muy bien, Jean-Pierre. Y este currículum vitae es un poema justamente de Canto Villano, ¿sí? Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera. Que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal. Que jamás escuchaste vitores, sino ladridos de perros. Y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. Qué interesante, ¿no? Ese poema se llama Currículum Vitae, ¿sí? Y vamos a ver aquí a los representantes peruanos, y ella es una de estos representantes peruanos, una de las más emblemáticas, por supuesto. En Perú encontramos a Carlos Germán Belli, su obra O Hada Cibernética, por ejemplo. Encontramos a Jorge Eduardo Yelson, su obra Reinos. Encontramos a Blanca Varela, justamente, ese puerto existe, Canto Villano, ¿sí? Encontramos a Antonio Cisneros, su obra Canto ceremonial contra un oso hormiguero. Rodolfo Nostroza, Contra Natura, su obra, su poema, ¿no? Muy bien. Todos ellos son parte de generaciones. ¿Ustedes recuerdan? Carlos Germán Belli, Jorge Eduardo Yelson, Blanca Valera, ¿de qué generación son? Que hemos El visto 50. el 50. Y por supuesto, en poesía, ¿cierto? En poesía. Y del 60 serían Antonio Cisneros y Rodolfo Nostroza, por ejemplo. Muy bien, continuamos. Uy, apareció. ¿Qué acaba de aparecer? Nuestro símbolo como villagalinos. ¿Qué es? Vamos, por historia ustedes saben qué es, ¿cierto? Mejor que yo todavía. Están ustedes fresquitos. ¿Qué es? Profe, no es historia, es literatura. Sí, pero de todas maneras, pues. Vamos. Por ahí escucho la Estela Raimondi. Creo que no es un alumno, es un papá, creo, ¿no? La Estela Raimondi, muy bien. ¿Sí? Y acá vamos a encontrar algunos escritores villarrealinos. Porque sí, hay villarrealinos. Estela Raimondi, muy bien a mí. Y encontramos justamente a este señor, pero no sale, no quiere salir. Ahí está. ¿Saben quién es? ¿Alguien sabe quién es este señor? Enrique Velasco. Por ahí estás por ahí. Sí, es uno de esa generación también, porque forma parte también, por supuesto, de Perú, pero no es Enrique Verástegui. Está cerca, es uno también, vamos a hacer su nombre también, Enrique Verástegui, pero él es otro escritor del 70, él es del 70, de la generación del 70, en poesía, donde en novela tenemos a nuestro amigo Bryce Echenique, pero él es en poesía y Bryce Echenique es en novela, no narrativo, ¿no? Él se llama José Watanabe, ahora vamos a verlo, ¿ya? Acá veo una foto, pero no quiere salir el señor, se llama como yo Jorge, ¿sí? Vamos a ver su nombre nada más, no quiere salir la foto, no sé por qué, ¿no? Qué extraño, yo la he visto en el momento, lo vi, se desapareció, se cohibió, vio los alumnos, dijo, no, no quiero que me vean todavía, dijo. Él se llama Jorge Pimentel, villagalino, y fue fundador de ese movimiento llamado Hora Cero, una de las obras más importantes que Nacor y Valium 10, es un poema interesante, ¿sí? Tal vez ustedes como futuros villagalinos, tomarse la molestia de leerlo, ¿no? Un tiempito de leerlo.
¿sí? Jorge Pimentel. Tenemos a Juan Ramírez, también fundador del Movimiento Hora Cero. Su obra, Vida Perpetua, ¿no? Él es samarquino, ¿no? Pero miren, ¿quién fundó? Es Jorge Pimentel, un villarrealino, ¿sí? Y Juan Ramírez en este caso es samarquino, pero siguió a un villarrealino. Y este movimiento llegó a traspasar fronteras, llegó inclusive hasta México, ¿sí? Y Europa también, llegó a Europa también. Bueno, aquí justamente su compañera mencionó a Enrique Verástegui, él también es fundador del Movimiento Hora Cero, ¿sí? Y su obra se llama En los extramuros del mundo. Tres, digamos que fueron parte de este movimiento Hora Cero que trascendió fronteras y que es muy importante para nuestra literatura peruana, sí, que muchas veces no reconocemos, ¿no? Carmen Ollé, esposa de Enrique Verástegui, también fundadora del grupo Hora Cero, para que vean la presencia de la mujer también en estos movimientos peruanos. Como dijimos hace un momento, la mujer ha cumplido un rol protagónico muy importante a partir del realismo, pero ya con el vanguardismo como que ya sus pensamientos son más libres. Antes todavía había temáticas, pero que hay libertad de expresarse, ¿sí? Y está José Watanabe, villarrealino también, por si acaso, ¿sí? Él estudió arquitectura en nuestra universidad, ¿no? Después por cuestiones económicas terminó retirándose, pero villarrealino. Y también trascendió en poesía, ¿sí? Una de sus obras más importantes, Álbum de Familia, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí, señoritas, jóvenes que tengan? ¿Alguna duda? ¿Avanzamos? Avanzamos. Si tienen, pueden levantar la manito, si tienen preguntas, dudas. Y acá están los fundadores de la poesía hispanoamericana. ¿Recuerdan? Uno de los fundadores, ¿quién era? Lo dijimos al inicio, casi al inicio, ¿no? ¿Recuerdan? Lo dijimos, importante para nosotros. Vallejo. César Vallejo, muy bien, muy bien. ¿Quién fue el que participó? No se vio su parpadeo. Bueno, interesante, muy bien. César Vallejo es uno de los fundadores de la poesía hispanoamericana, ¿sí? Y también está Vicente Huidobro, chileno. También mencionamos sobre el tema de creacionismo, ¿recuerdan? ¿Sí? Octavio Paz, el mexicano, también está y forma parte de estos fundadores de la poesía hispanoamericana, de los llamados fundadores, iniciadores, ¿no? De la poesía hispanoamericana. Y encontramos también a Pablo Neruda, Y todos ellos reciben la influencia de ¿qué movimiento creen ustedes? ¿Qué movimiento o qué ismo de este vanguardismo influye en ellos? Lo dijimos también. Simbolismo. Surrealismo. Simbolismo, bueno, el simbolismo no es un ismo del vanguardismo, ¿no? Es anterior, es con el modernismo, simbolismo, ¿no? Muy bien, Almendra, el surrealismo. Dijimos que Vallejo era surrealista, pero el más surrealista era César Moro, ¿se recuerdan? Lo dijimos casi al inicio, ¿no? Y ahí también está Vicente Huidobro. Profe, pero usted ha dicho que Vicente Huidobro desarrolló un ismo llamado creacionismo. Es cierto, el creacionismo él lo desarrolló propiamente en América, pero tuvo influencia en qué movimiento? Surrealismo. Octavio Paz también es surrealista. Pablo Neruda también va a ser surrealista, porque recordemos que Pablo Neruda, como Octavio Paz, como Vicente Huidobro, como Vallejo, tuvieron influencia al inicio del modernismo y luego ya pasaron al vanguardismo. Y el ismo que va a impactar con fuerza en América Latina y va a influir en ellos es el surrealismo. ¿Recuerdan ustedes el surrealismo? ¿De qué trata? ¿Cuál es digamos, su arte? ¿De qué? Porque recordemos que el vanguardismo es un conjunto de diversas tendencias, digamos, artísticas, ¿no? Y el surrealismo decía que el arte radicaba, ¿sí?, en, digamos, el desarrollo de la llamada escritura automática, Y bueno, aquí está Vallejo, aquí está Vicente Huidobro, está Octavio Paz, está Pablo Neruda, donde esa escritura automática formaba parte de nuestro inconsciente, plasmar las ideas que se te vienen a la mente, ahí, ¿no? Plasmarlas, tu sentir, ahí mismo plasmarlas, ¿no? Ellos cuatro, y hay más por supuesto, pero son cuatro los fundadores de esta poesía hispanoamericana, y después los demás fueron acoplándose al desarrollo literario de estas cuatro personas, cuatro poetas importantes para Hispanoamérica, ¿sí?
Muy bien. Ahí lo recuerdo, ¿no? ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Alguien recuerda quién es él? Está con su pipa, su sombrero, chileno. Pablo Neruda. Muy bien, Jean-Pierre, muy bien, Andrea. Pablo Neruda. Pablo Neruda, muy bien. Y en realidad ese es su seudónimo, porque él se llama Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto, ¿sí? Basoalto, ¿no? Y él, como nosotros sabemos, es chileno, nació en Parra, ¿sí? En 1904, ¿sí? Recordemos que él va a recibir el premio Nobel en 1971, ¿sí? Eh, Vamos a ver que, bueno, murió tan solo 2 años después de recibir el premio Nobel en circunstancias penosas. Muchos mencionan, y es lo que se menciona sobre nuestro amigo Neruda, es que a él lo van a inducir con una enfermedad llamada el cáncer, ¿no? Y otros dicen, no, el cáncer le dio de manera natural. Bueno, así se expresan algunos, ¿no? Y en realidad muchos piensan que fue inducido, ¿no?, a esa enfermedad que le va a generar, por supuesto, la muerte, ¿no? Y hasta hace 2 años querían exhumar sus restos, ¿sí?, para poder evaluar si es que en realidad fue o no fue, ¿no?, inducido a esta enfermedad, ¿no? Porque se decía que había un dictador justamente en ese país que lo veía como un enemigo, que podía atentar contra su régimen político, ¿no? Porque recordemos que él iba a ser presidente de Chile. Sin embargo, le cede su lugar a otro candidato, a otro compañero del Partido Socialista, ¿no?, chileno en este caso, ¿sí? Y ese señor fue Salvador Allende. Ustedes recuerdan, por historia también, ¿cierto?, que al final Salvador Allende es derrocado en la Casa de la Moneda, lo van a matar ahí, ¿sí? Quien lo va a derrocar, quien lo va a matar, por así decirlo, es Pinochet, ¿sí? Bueno, y él tiene un libro de memorias. ¿Recuerdan el libro de memorias? ¿Cómo se llama? Confieso que he vivido, ¿sí? Un libro de memorias de Pablo Neruda. Obras y etapas. Vamos a ver sus obras y etapas, ¿ya? Encontramos, por ejemplo, su etapa de iniciación, como le dicen, vinculado al modernismo. Encontramos 20 poemas de amor y una canción desesperada, donde se aprecia justamente ese amor juvenil, donde se aprecia el tema del abandono, el tema del recuerdo, ¿sí? 20 poemas y una canción desesperada. Ahora creo, ahí más adelante hay una diapositiva con el poema 20, ¿no?, que es muy interesante también, ¿no? Muy bien. La otra etapa es la residenciaria, donde encontramos el llamado surrealismo, la influencia del surrealismo. O sea, es una etapa vanguardista, ¿sí?, modernista, vanguardista con el surrealismo, y etapa residenciaria. Y encontramos Residencia en la Tierra, donde hay una visión pesimista sobre la vida, sobre el ser humano mismo. Y ahí encontramos el poema Walking Around, ¿no?, que significa girar alrededor, ¿no? Y este poema es interesante porque él menciona que ya se cansó de ser hombre. Y cuando habla que se cansó de ser hombre, se cansó de ser humano, porque ve muchas injusticias, ve mucho dolor, ¿no? Es una perspectiva interesante también de Pablo Neruda. Encontramos en poesía sociopolítica, o sea, influencia sociopolítica, una etapa sociopolítica, Canto General, donde encontramos un poema llamado Altura del Machu Picchu, ¿sí? Y hace alusión a este complejo arquitectónico grandioso que tenemos aquí en nuestro país, inclusive es una de las 7 maravillas del mundo, y Pablo Neruda le rinde un homenaje a través de este poema, ¿sí? Y ha sido pregunta también de CEPREVI y de la Universidad Nacional Federico Villarreal también, por si acaso, ¿sí? Bueno, poesía profesional, encontramos ahí odas elementales, con un tono sencillo, un tono vital, optimista, y da alabanza al mar, al tiempo, al vino. Inclusive le da una oda a la cebolla, ¿no? Ese poema es interesante, sería bueno que lo lean, oda a la cebolla también. Y es una poesía en su etapa profesional, uso de metáforas, o sea, uso de figuras literarias, ¿no?
son las 4 etapas por las cuales desarrolló nuestro amigo Pablo Neruda. ¿Sí? Muy bien, Jean-Pierre había contestado Pablo Neruda ahí. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí tienen? ¿Alguna duda tienen hasta ahí? Muy bien. Y acá hablan de dos ejes. Hay el eje del amor y el eje social. Si ustedes le preguntan, ¿cuáles son los ejes que desarrolló Pablo Neruda? Entonces, bueno, eje, el profe no dijo nada de eje, dijo etapas. Claro, las dos primeras, la modernista y la vanguardista, se vinculan al eje del amor, ¿sí? Vinculan al eje del amor. Y la sociopolítica y la profesional al eje social, si queremos vincularlo de esa manera, ¿ya? Y son 4 etapas: modernista, vanguardista, sociopolítica y profesional que tiene Pablo Neruda, a diferencia de César Vallejo. César Vallejo dijimos que tenía 3, ¿cierto? ¿Cuáles son las 3? Modernista, vanguardista y socialista. ¿Ya? Muy bien. Continuamos entonces. Y ahí está el poema Walking Around. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Quiere tomarse la molestia de acompañarme con la lectura, por favor? ¿Alguien? Andrea, Ximena, Jean-Pierre, Almendra, Ani, Ricardo. 2 personas. Una persona me lee en la primera columna y la otra persona en la segunda columna. Veo ahí a Andrea y Ximena quieren participar. Gracias. A ver, Ximena, empiezas con sucede y Andrea termina con la parte de por eso el día lunes árabe. ¿Estamos? Sí, genial. Sí. A ver, Ximena, empieza por ¿Me favor. escucha bien? Yo sí te escucho bien, tu compañero supongo que sí también. ¿Sí? Ya. Walking around. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las cafeterías y en los cines marchitos, impenetrable, como un cisne de fieltro navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas, y mi pelo y mi sombra. Sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño. Hacia abajo, en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias. No quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos ateridos, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel, y aúlla en su discurso como una rueda herida, y da pasos de sangre caliente hacia la noche, y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas húmedas, a ciertos hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que deberían haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes y venosos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido. Paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas, camisas que lloran, lentas lágrimas sucias. Muy bien, Ximena, muy bien, Andrea. Les agradezco por su participación. Ahí tenemos un enlace a YouTube, justamente de una de las personas que recita, porque hay que recitarlo, y hay que, digamos, transmitirlo con cierto sentimiento, ¿no? Que tal vez ustedes lo han transmitido el día de hoy, sí, pero hay personas que sí sienten ese dolor. Tal vez ustedes no en este momento porque estamos en una clase, pero hay gente que ve en el día a día tanto sufrimiento, tanto pesar, tanto dolor, ¿no? Y lo transmite de otra manera, ¿no? Interesante poema de Walking Around, donde se cansó pues de ser hombre, se cansó de ser humano, ¿no? Bueno, pasamos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tienen ustedes? ¿Alguna duda? ¿Algo al respecto? ¿Quieren aportar algo? ¿Decir algo al respecto sobre nuestro amigo
Pablo Neruda con este poema. ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Vamos avanzando bien? Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos entonces. A ver, tenemos el poema 20. A ver, otra persona que nos pueda apoyar en la lectura. Pues si no leo, estoy hablando solo, pues, ¿no? Parece un monólogo que ustedes participan, por supuesto, pero ahí. Muy bien, Dayana. Gracias. A ver, por favor, poema 20. Bien. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y chirrian azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta, la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo saber? Ay, no lo sé. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos? Y puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. No puedo ver, su imagen me aparece ahí y no puedo ver lo que sigue. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Pablo Neruda. Muchas gracias, Dayana. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. Y en el poema 20 también expresa más que todo aquel amor, bueno, que no está ahí conmigo, ¿no? ¿Sí? Y que tiende a extrañarla, ¿no? Pero cuánto la quiso, ¿sí? Interesante poema de Pablo Neruda. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar ahora a este señor. Y vamos a hablar, la poesía, dice, es un producto social, histórico. Ignorar la relación entre sociedad y poesía sería un error tan grave como ignorar la relación entre la vida del editor y su obra. Interesante frase, ¿cierto? ¿Quién es él? Ahí dice su nombre, ¿no? Algunos todavía no lo van a leer bien, van a decir Gestio Paz. No, no es Gestio Paz. O Gesto Par, no, no es. Es Octavio Paz. Octavio Paz. Sí, la forma de escribir también muy peculiar, ¿no? Sí, Ximena. Mano levantada. ¿Participar? Ximena. Allá. Está bien. Octavio Paz. Mexicano, justamente nació en 1914 y murió en 1998. ¿Sí? A los 17 años publicó sus poemas en una revista llamada Barandal. ¿Ya? Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de México y estudió, bueno, sus estudios especializados en literatura en Estados Unidos y después viajó a Japón y después a Francia también y también viajó a Estados Unidos más que todo como una cuestión ya profesional, ¿sí? Perteneció a un grupo cultural, ¿sí? Y también de mucha crítica, o sea, ensayistas, editó una revista con el mismo nombre, ¿no? Llamado Taller, ¿no? Y fundó las revistas Plural y Vuelta, que también tiene, digamos, esas revistas un contenido cultural, político y de mucha crítica, o sea, ensayista, ¿no? También, tanto Plural como Vuelta, ¿ya? Y ahí también publicaron algunos poemas por ahí, algunos ensayos, de hecho, ¿no? Porque es ensayista, ¿no? Pero también un poema por ahí han publicado dentro de esas revistas, ¿ya? Y fue Premio Nobel 1990, ¿ya? Muy bien, obras, tenemos dos grupos, en lo lírico y en lo expositivo. Si a ustedes le preguntan, Octavio Paz, mexicano, ¿no? La tipo preguntas de eco, ¿no? Te lanzan todo un texto, y al final te dicen, se desarrolló en dos géneros literarios, por así decirlo, ¿no? O simplemente desarrolló dos especies literarias y extraliterarias, también, ¿por qué no puede decirlo de esa manera? ¿Sí? Y un género literario es el lírico, justamente. ¿Sí? Y el otro género, pero no es literario, sino extraliterario, es el expositivo, es decir, a través de los ensayos. Vamos a ver ahora algunos de sus poemas, como por ejemplo Luna Silvestre, que fue el primer poema o poemario que él escribió y lo publicó justamente en esa revista llamada Barandal. ¿Sí? Luego tenemos Raíz del Hombre, tenemos Libertad bajo palabra, tenemos Salamandra, tenemos Ladera Este, El Monogramático, tenemos Topoemas, que son poemas con gráficos, ¿sí?
Acá se puede ver también el tema de creación de forma y fondo, por ejemplo, los llamados caligramas. Aquí también en poemas se puede apreciar esos caligramas. Convergencias, blanco. Son algunos de los poemarios que tiene nuestro amigo Octavio Paz. Y en el expositivo, el género, a través de su especie ensayo, encontramos Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Ensayo. El logro filantrópico. Encontramos El laberinto de la soledad. Encontramos La llama doble, donde justamente se ve el tema del erotismo y el amor, la llama doble de la vida. El hombre se rige por esas dos llamas, menciono, ¿no? El erotismo y el amor. Es lo que mueve al hombre, es lo que motiva al hombre en su día a día, ¿sí? Y eso lo planteó Octavio Paz en esta obra, ¿ya? Por ahí una pregunta, mencionaba obra escrita en prosa, menciona obra escrita en prosa, donde da a conocer la identidad nacional mexicana. Si te dice obra escrita en prosa, ¿sí?, donde vincula el tema de la identidad mexicana, es esta obra expositiva llamada Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. ¿Sí? Te dice obra lírica, donde expresa la identidad nacional mexicana, se llama Águila o Sol, así se llama. No lo he puesto aquí, pero también es un poemario donde se aprecia la identidad mexicana. Ustedes pueden escribir aquí o pueden escribirlo ustedes ahí. Se llama Águila o Sol y está entre signos de interrogación, ¿no? Águila o Sol es un poemario que habla de la identidad mexicana. Y en expositivo, el que habla de la identidad mexicana sería Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. ¿Ya? Y aquí vamos a ver algunos poemas para que ustedes vean lo vanguardista que era nuestro amigo Octavio Paz. Aquí, por ejemplo, que forma parte del poemario llamado Salamandra. Dice, mis pasos en esta calle resuenan. En otra calle, donde oigo mis pasos, pasar en esta calle, donde solo es real la niebla. ¿Qué entienden de ello? Que él está ahí, ¿no? Aquí, o sea, aquí estoy, ¿no? ¿Sí? Y da a conocer ese suceso, ¿no?, de estar en la calle y lo que le sucede a su alrededor, ¿no? Bueno, y aquí hay un enlace en YouTube donde también hay una persona que lo recita de una manera muy particular, inclusive con una música de fondo, y le coloco el enlace ahí. Me hubiese gustado compartirlo, pero bueno, si escuchan, no sé si escucharán ustedes, no sé, no creo que escuchen, no creo que lo escuchen, porque para no entrar en esto de que no se puede colgar, no voy a hacer que se corte la grabación, ¿ya? Pero ahí tienen el enlace de YouTube donde ustedes pueden escuchar, ¿sí?, escuchar este poema, interesante, ¿ya? Otro poema que encontramos también se llama Reversible, que forma parte del poemario Blanco, ¿ya? En el espacio estoy, dentro de mí el espacio, fuera de mí el espacio, en ningún lado estoy. Fuera de mí, en el espacio, dentro está el espacio, fuera de sí, en ningún lado estoy, en el espacio, etc. ¿Sí? Es una forma particular de escribir, miren, ¿cómo escribe? ¿No? Una forma muy particular. También esto puede tomarse como un caligrama. Si ustedes ven de lejos, tal vez van a ver una imagen, ¿sí? Bueno, es parte del vanguardismo que también formó parte de nuestro amigo Octavio Paz. ¿Ya? Otro. Palabras en forma de tolvanera, o sea, en forma de revolnino, ¿no? Y esto forma parte de esa revista llamada Vuelta, ahí se publicó también en Vuelta, la revista que él fundó, igual que Plural, ¿no? Otra revista que fundó. Bueno, abro la ventana que da a ninguna parte, la ventana que se abre hacia adentro, el viento levanta instantáneas, livianas torres de polvo giratorio, son más altas que esta casa, caben en esta hoja, caen y se levantan antes que digan algo. Al doblar la hoja, se dispersan, torbellinos de ecos, aspirados, inspirados, por su propio girar. Ahora se abren en otro espacio. Dicen, no lo que dijimos, otra cosa siempre, otra, ¿no? La misma cosa siempre, las palabras del poema, no las decimos nunca, el poema nos dice. Y ahí, cuando habla de palabras en forma de tolvanera, es lo que dice justamente nuestro amigo Octavio Paz cuando iniciamos
sobre unos datos precisos de él, ¿no? Y justamente dice aquí, ¿no? La poesía es un producto social histórico. Ignorar la relación entre la sociedad y la poesía sería un error tan grave como ignorar la relación entre la vida del escritor y su obra. Y él ahí plasma justamente eso cuando habla de la poesía, ¿no? La poesía en un poema te pueden expresar muchas emociones, muchas ideas, muchos pensamientos, ¿no? Entonces, a eso va justamente con este poema llamado Palabras en forma de tolvanera, ¿ya? Y bueno, yo quiero agradecerles su tiempo, su participación, ¿sí? Si tienen alguna pregunta pueden hacérmela, si tienen alguna duda pueden hacérmela, les agradezco antemano, ¿sí? Y antes de retirarnos, todavía no se vayan, ¿sí? Hay algunas preguntas porque hay que desarrollar la separata, recuerden ustedes, desde ese tiempo vamos a desarrollar la separata, ¿ya? ¿Alguna pregunta tienen en la clase? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Qué dicen? ¿Cómo vamos? Un sueño, pues. Con sueño, sí, me imagino. Ah, ahí me gustó, pero con el problema. Ya estamos ya. Gracias, más bien. Vamos a abrir la separata. Por si acaso, el PPT, la diapositiva, y esta separata están en archivo del equipo. ¿Sí? Ustedes dan archivo y pueden descargar el PPT, ¿no? O sea, en este caso el PDF, que es el PDF, lo guardé en PDF porque decían que hay que guardarlo en PDF, ¿no? Bueno, vamos entonces a entrar a las preguntas de la separata y dice, ahí, ¿no? A ver, dice, es una tendencia vanguardista. Es una tendencia vanguardista, menciona. ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál sería la clave? Surrealismo. Surrealismo, claro que sí. No sé, La C, muy bien. Surrealismo, ¿verdad? ¿Y por qué surrealismo? Porque es el ismo que forma parte de ese vanguardismo. Profe, ¿pero por qué surrealismo? Porque termina en ismo. Así sería surrealismo, no. Es por la etapa, o sea, es por la fecha, por el año, por el momento en el cual se desarrolló. Porque naturalismo es siglo... Uy, ¿qué pasó? No se puede encontrar ese archivo, ¿no? ¿Lo ven? No lo ven, se fue, ¿no? Sí. Ya vamos a hacer que ver ese, a ver. ¿Lo ven ahora? No. Sí. ¿Lo aprecian? Sí. sí, profesor. Ya está. Vamos a ver. Ahora sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, el realismo también es siglo XIX, posmodernismo siglo XX, pero no está dentro de la fecha, ¿no? No está dentro de la fecha, ¿no? Recordemos que el vanguardismo se desarrolla en la primera década del siglo XX en Europa y en Hispanoamérica a partir de la segunda década, ¿sí? Entonces, el surrealismo forma parte de estas tendencias vanguardistas, ¿no? Los demás son movimientos que se desarrollaron antes del siglo XX, ¿ya? Y el posmodernismo, profe, el posmodernismo, como les digo, es un movimiento que se desarrolló en ese lapso de tiempo, pero fue breve, fue corto, porque iba en contra del modernismo, recuerden eso, ¿sí? Era como un rechazo al modernismo, ¿no? Y ahí tenemos en los posmodernistas, por ejemplo, el peruano, autor de este cuento interesante, donde plasma el tema de la provincia, el tema de esas peleas de gallos, ¿no? Ese cuento se llama El Caballero Carmelo. Su autor es Ricardo. Abraham Valdelomar, claro que sí. Y él es posmodernista, por ejemplo, ¿sí? Ahí también estaba en el posmodernismo el autor de este ensayo llamado Ariel, ¿recuerdan? José Enrique Rodó, ¿no? Con su movimiento llamado arielismo, también forma parte de ese posmodernismo, por ejemplo. Muy bien, la clave sería en la 1, la C. 2, hay que La B. relacionar, ¿cuál sería? ¿Casa? Casa, seguro que casa. A ver, vamos. La B. Autor y país de origen. La B dice, ¿no? Bueno, ya vamos a ver. Ernesto Cardenal. ¿De qué país es Ernesto Cardenal? Nicaragua. Nicaragua, muy bien. Nicolás Guillén, Cuba. cubano. Y Enrique Brasegui, Perú. B. La clave sería B. Muy bien, B. 3. Son considerados como los fundadores de la nueva poesía hispanoamericana. Ahí está, la nueva poesía hispanoamericana.
¿Quién es? A ver, ¿qué clave sería? Guillén Huidobro, Paz Neruda, Cortázar García Márquez, Paz Cortázar, Vallejo Cardenal. ¿Cuál sería? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería? Profesor, no se logra ver la diapositiva. ¿Se perdió? A ver, un momentito, por favor, un momentito. Vamos a ver qué pasa. Dice, no se puede mostrar contenido. Hubo problema. Ahorita solucionamos eso. Ahorita solucionamos esto. A ver, vamos a ver. Ya. Vamos a sustituirlo, a ver. Vamos a sustituirlo. Ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Ya. ¿Cuál sería la clave, dijimos? A ver, nueva poesía hispanoamericana. Vallejo Cardenal, Paz Cortázar, Cortázar García Márquez, Paz Neruda, Guillén Huidobro. ¿Cuál sería? ¿Mm? Pensando. Huidobro. Clave, deme la clave. La E. La E. Guillén, recordemos, Guillén y Huidobro, bueno, Huidobro sí puede ser, pero Guillén más que todo no es un iniciador, no es un fundador. Él sí forma parte de la poesía hispanoamericana, pero no es el fundador. Dijimos 4 fundadores, ¿recuerdan? 4 fundadores. Vallejo, La D, la sería la E, D. Paz, Neruda y Vicente Huidobro. 4 fundadores. Entonces, ahí hay dos personajes que están ahí, ¿no? La D sería Paz y Neruda, 2D. Muy bien, Almendra. Muy bien, chicas, muy bien, muy bien. Muy bien, señoritas. 4, perdón. Sí, 4. Poemario escrito por Pablo Neruda. Vamos, ¿qué poemario escrito por Pablo Neruda? Residencia en la Tierra. Residencia en la Tierra. ¿Ya alguien recuerda qué etapa era de su producción literaria? Porque tuvo 4 etapas, ¿cierto? La iniciación, la vanguardista, muy bien, la vanguardista o surrealista, ¿no? ¿Sí? Residencial, dicen también, ¿cierto? Muy bien, muy bien. 5. Fue el segundo chileno en ganar el Premio Nobel de Literatura en 1971. Ah, este es fácil, pues. Neruda. Pablo Neruda, muy bien, dado también, muy bien. 6. Es correcto con respecto al vanguardismo hispanoamericano. ¿Qué dicen? Casa. 6. Casa. Muy bien. Claro, es respecto al vanguardismo, casa. Profe, ¿por qué no la A? ¿Qué dicen? ¿Por qué no la A? Porque habla vanguardismo hispanoamericano. ¿Eh? ¿Por qué no la A? Porque es a mitad del siglo XX. Segunda década. Segunda década del siglo Segunda XX. década del siglo XX. Muy bien. Entonces no es la A por eso. La clave sería la C. Muy bien. Los brotes vanguardistas presentan en común la metáfora original del uso del verso libre. Muy bien, muy bien. 7. Es un libro de memorias y poemas de Pablo Neruda respectivamente, en ese orden. Memorias y poemas. La A. La A, confieso que he vivido, y topoemas. ¿Qué dicen? La 7, la A. ¿Topoemas es de Neruda o de Octavio Paz? ¿Topoemas es de Neruda o de Octavio Paz? La C. Topoemas es de Octavio Paz, por si acaso. La C. La C. Eso que he vivido y canto general. Muy bien, muy bien. ¿Y canto general, recuerdan ustedes? Canto general, ¿a qué etapa pertenecía de Neruda? Había modernista, iniciación, residenciaria, vanguardista, surrealista, y la otra era Político-social. sociopolítica o social política. Muy bien, muy bien. Y confieso que he vivido sería el libro de Memorias de Pablo Neruda. Muy bien. 8. Relacione correctamente etapa literaria, obra literaria de Neruda. La ¿Qué E. estamos viendo, no? ¿Qué dicen? La 8, la E, muy bien, la E, muy bien. 9. ¿Qué dicen? Ahí no se ve la clave, ¿no? 9. 9. ¿Qué enunciados están relacionados con la vida y obra de Octavio Paz? Vamos a ver cuáles son las claves, a ver qué dice, está en verdadero o falso. Ah, ya. ¿Cuáles son? A ver. ¿Cuáles son? Dice los enunciados que están relacionados con la vida y obra de Octavio Paz, la 9.
La 9. Una de sus obras más brillantes se denomina La llama doble. ¿Qué dicen? 9. A ver. ¿Cuál sería? ¿Qué dicen? La llama doble. ¿Verdad? Claro, muy bien, ese es uno. Entonces vamos por la 1 ya, muy bien. Entonces puede ser A, puede ser B, puede ser D, puede ser E. Vamos. ¿Qué más dice? Se destaca por su producción lírica y expositiva, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. Entonces tenemos 1 y 2, ya, 1 y 2. A puede ser A o E, ¿cierto? A o E, ya. 3. ¿Obtiene el premio Nobel 71? No. ¿O No, qué? ese es No. Neruda. Ese es Neruda, muy bien. Y su amigo fue de Neruda, pues, ¿no? Salvador Allende fue su amigo y fue abocado por Pinochet, lo mencionamos. Muy bien. Entonces, 4 dice, integró el movimiento surrealista, ¿sí o no? Sí. Claro que sí. La clave sería la E. Muy bien. 10. Son obras expositivas de Octavio Paz. Excepto, dice, excepto. Expositivas, ¿ah? Expositivas de profe, todas son, sí, todas son de Octavio Paz, pero una de ellas no es expositiva. Sancho está fresco, dice. La llama doble. Bueno, ¿Sí? la llama doble es expositivo, sí, es expositivo, dice. Son obras, excepto, dice, o sea, una de ellas no es expositivo. Libertad bajo palabra. Libertad bajo palabra, muy bien, la clave es la B, muy bien, muy bien. 11. El periodo de iniciación de la poesía de Neruda tiene un carácter, ¿qué carácter tiene? El periodo de iniciación, ¿cómo inició él? Ahí está la palabrita de inicio. Modernista. Modernista. Modernista, la E, muy bien Almendra, la E, muy bien, ahí escribió en el chat, muy bien los que están participando, Andrea, Pamela, Dayana, Ximena, muy bien, todos los que están participando, muy bien, están pensando también, cuenta, ¿ya? Muy bien, 12. Señale verdadero o falso sobre la poesía hispanoamericana. Vamos. ¿Cuál es? En un inicio se orientó hacia la poesía pura, posteriormente derivó de poesía social. ¿Qué dicen? Verdadero, verdadero. 2. Huidobro y Borges se iniciaron como poetas puros, sin compromiso social. ¿Qué Sí. dice? Claro que sí, verdadero. 3. Pablo Neruda se inició como poeta social. No. Falso, muy bien. Nicolás Guillén fue un poeta social. Lo dijimos, ¿eh? Sí, lo dijimos. Nicolás Guillén es un poeta social, el cubano. ¿Sí? Muy bien. 12. Avión. A. 13. Poetas hispanoamericanos que obtuvieron el Premio Nobel de Literatura. Ah, vemos. ¿Quiénes han obtenido de esos poetas hispanoamericanos el Premio Nobel de Literatura? La E. ¿Qué dicen? La E. Poetas, dicen, ¿no? Poetas. 13, la E. ¿Mm? Sí, profe, porque Huidobro no fue Premio Nobel. Mistral sí, Paz sí. Paz, Vallejo sí, Vargas Llosa también, pero él no es poeta en realidad, ¿no? Vicente Alexandre García Márquez Vargas Llosa, no, porque Vargas Llosa es novelista, no es poeta. ¿Por qué nos inclinamos por la E, no? La E. Bueno, esa pregunta tal vez habría que adecuarla mejor y decir escritores hispanoamericanos, pero también incluiría otras claves, ¿no? García Márquez tenía poesía, pero no publicó tampoco sus poemarios, por si acaso, ¿no? Más de novelista, es cuentista, tiene obras dramáticas, ¿sí? Bueno, vamos a dejarlo en la E. En la E vamos a dejarlo con esa salvedad, por ese caso. Pero yo en vez de García Márquez, hubiese puesto a quién, a ver. ¿A quién hubiese puesto en vez de Márquez? Un Mistral. poeta. A Gabriela Mistral, claro, ¿cierto? Bueno, muy bien. La 13 vamos a dejarlo ahí. 14 son obras poéticas de Octavio Paz, La excepto llama doble. La llama doble. Muy bien, muy bien. 14, letra D, porque la llama doble, ¿qué género es? Expositivo, pues, no es lírico, ¿cierto? Es expositivo, es un ensayo. Las demás obras son poesías, son obras líricas. 15. Sobre la biografía de Pablo Neruda, marque lo correcto. ¿Qué dicen? ¿Cuál es lo correcto sobre Pablo Neruda? ¿Su verdadero nombre fue Pablo Reyes Basualto? No. ¿Se le otorga el premio Nobel en 72? No, fue 71. ¿Fue poeta, catedrático, diplomático y presidente chileno? ¿Qué No. dicen? Tampoco. D.
su obra España de Corazón fue publicada en su autobiografía. ¿Qué dicen? Tampoco, el libro de memorias, pues, ¿no? Recuerden. No, España de Corazón es un poemario, justamente que él escribe cuando él viajó a España y presenció la Guerra Civil Española, como lo hizo Vallejo, por ejemplo, en España, parte de Cáliz. ¿Sí recuerdan? O como lo hizo Ernest Hemingway, por quien doblan las campanas, por ejemplo. ¿No? Interesante, ¿no? Bueno. Muere desolado por la pérdida de sus amigos. Ahora viene, sí, sí, la clave sería la E. La E. ¿Ya? 16. Poeta chileno, fundador del creacionismo. ¿Quién? Lo dijimos también. Poeta chileno, fundador del creacionismo. La C. A ver, Vicente Huidobro. Muy bien, Almendra. Vicente Huidobro. 17. Relacione correctamente autor y memorias. Ahí está. Autor y memorias. Qué interesante. A ver. ¿Qué dice? Neruda. Confieso que vida. Muy bien. A con 4, ¿no? Muy bien. Vargas Llosa. El pez en el agua. El pez en el agua. B con 3. Muy bien. Bray Echenique. Permiso para vivir. Permiso para vivir. Muy bien. Y García Márquez. Vivir para contarla. La clave es la C. 18. Vincula país de origen autor. Ah, muy bien. Argentina. Alejandra Pizarni, claro que sí. En Perú, nuestra poetisa, muy bien, Blanca Varela, muy bien. Entonces, en Cuba, José Lezama Lima. En Chile, Enrique. Claro, muy bien, muy bien, muy bien, Andrea. La clave sería la B, ¿no? La B, ¿sí? La B, muy bien. ¿La B o no? ¿O qué clave es? La 18. A4, B1, la D, ¿no? D. 18 dado. 18 dado, D. ¿Está bien? Sí, ya está. 19. Walking About se encuentra del poemario de Neruda. ¿En qué poemario encontramos a Walking About? Lo dijimos también. Residencia en la tierra, en la tierra. Claro, residencia en la tierra. Muy bien, residencia en la tierra. Sí, residencia en la tierra. Muy bien. Y 20, autor de salmos y epigramas, lo dijimos también. Cardenal. Cardenal, muy bien. Eso sería, beso, muy bien. Y aquí hay unas preguntas. No salen. No salen las preguntas. No sé por qué no salen esas preguntas. Bueno, a ver. Vamos a buscar compartir esto, ¿ya? Quiero que ustedes, no sé, a ver. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, algo al respecto? Acá tengo, por ejemplo, ¿aprecian la diapositiva? ¿Se aprecia? ¿Sí? Sí. Sí. Por ejemplo, acá hay otras preguntas extraliterarias, le he puesto, obras de memoria que acabamos de contestar justamente ahorita, y que ustedes pueden completar, ¿no? Por ejemplo, mucha suerte con Ardo Palo. Mencionamos a él porque fue discípulo de César Vallejo, fue estudiante de César Vallejo, ¿no? Tenía obras como El mundo ancho y ajeno, Los perros hambrientos. Ciro Alegría. Ciro Alegría, muy bien. Entonces ustedes ponen Ciro Alegría. Mucha suerte con Ardo Palo. Viví para contarla, ya lo dijimos ahorita. Gabriel García Márquez. El pez en el agua. Vargas Llosa. Vargas Llosa, muy bien. Confieso que he vivido. Nuestro amigo Neruda. Permiso para vivir, permiso para sentir. Y la última, publicada en 2019, Permiso para retirarme. Son sus libros de, como dice, antimemorias de Alfredo Bryce Echenique. Eso lo hemos, bueno, sí lo vimos en la unidad 14, ¿no? Muy bien, acá también los años, en el 45, por ejemplo, ¿quién fue premio Nobel? Gabriela Mistral. En el 67, ¿quién fue? ¿Recuerdan? El señor presidente, él es de Guatemala. Miguel Ángel Asturias, muy bien, ¿sí? Él es uno de los
iniciadores de la narrativa hispanoamericana, por si acaso, es uno de los que forjadores, dice, ¿no? De la narrativa hispanoamericana, Miguel Ángel Asturias, 1967, por ejemplo, premio Nobel. En el 71, ¿quién fue? Lo dijimos también hace poco. Pablo Neruda. En el 82, Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez. En el 90, Octavio Paz. Octavio Paz. Y el 2010, nuestro premio Nobel, Mario Vargas Llosa. Muy bien, ¿sí? Y aquí hay una pregunta tipo de eco, ¿no? Tipo de pregunta de eco, que es destrezas cognitivas, dice, ¿no? Que te permiten pensar, te permiten, digamos, tienes que leer y analizar, ¿no? Dice, la producción poética de César Vallejo ha pasado por diversos momentos, ya sabemos cuáles son los momentos, ¿no? Modernista, vanguardista y socialista. Luego de leer los versos que a continuación se presentan, diga a qué periodo pertenecen y te ponen el poema, ¿no? He almorzado solo ahora y no he tenido madre, ni súplica, ni sírvete, ni agua, ni padre que en el facundo ofertorio de los choclos pregunte para su tardanza de imagen por los broches mayores del sonido. ¿A qué etapa pertenece? ¿A qué momento pertenece? Al vanguardista. Claro, vanguardista, pero recordemos, muy bien, ese es el movimiento, ¿cierto? Vanguardista, muy bien, la clave sería la E. ¿Y por qué algunos van a marcar la A? ¿Por qué creen? Porque también forma parte del vanguardismo, ¿cierto? Pero habla de momentos, y el momento que él tuvo no fue surrealista, el momento fue vanguardista, el momento fue modernista, el momento fue socialista. El surrealista es el ismo, es la manera como expresó su arte, es diferente. ¿Ya? Mucho cuidado con esas preguntas que a veces le llaman deco, ¿ya? Porque hay un texto de por medio que tienes que analizar, tienes que pensar un poquito más, no es como la que hemos planteado, tal vez como siempre se plantea, ¿no? Que también tienes que leer para dar la respuesta, ¿no? Pero algunos a veces tratan de hacerla más difícil, ¿no? Y plantean este tipo de preguntas. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? Porque el análisis es muy importante, la lectura es muy importante, pero también recordemos que puede ser más didáctico, por así decirlo, algo más sencillo, algo más ilustrativo tal vez, hacerlo simplemente más simple, ¿no? No tan complicado, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta que tienen hasta ahí? ¿Alguna duda tienen hasta ahí? Son 9:43, prácticamente nos falta aproximadamente 7 minutos para culminar. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pueden levantar su manito, pueden escribir ahí, no hay problema. Si no hay preguntas, si no hay dudas, yo les agradezco por su tiempo, por ese compromiso que tienen ustedes de levantarse temprano el día de hoy y lo están haciendo día tras día para completar, culminar ese ciclo 2019C y estoy seguro que le va a ir muy bien. Siempre aconsejo ser disciplinados en la vida. Uno tiene una disciplina y si uno es disciplinado en la vida y es responsable en la vida, les va a ir bien, ¿sí? Solo esperemos que esta situación que estamos pasando, como institución inclusive, porque ustedes saben que la pandemia nos ha perjudicado en muchos aspectos, ¿sí? Este es uno que ustedes están viviendo, nosotros estamos viviendo, ¿sí? Esperemos que llegue a un buen resultado para ustedes, ¿sí? Y reciban ese saludo y, bueno, los éxitos de parte de la institución CEPREVI y de mi persona, ¿sí? Muchas gracias por la atención. ¿Tiene alguna pregunta, alguna duda? La clásica pregunta, ¿no? ¿Sabe algo sobre el examen? Almendra, la verdad que no es que estamos impedidos de expresarnos, por si acaso, porque aquí en la institución también tenemos libertad de expresarnos, de pensamiento, pero la verdad no tenemos, digamos, algo exacto al respecto, ¿no? Lo que sí es de que están viendo darle la mejor salvedad, la mejor solución para ustedes, ¿no? Puede ser examen que algunos muchos comentan y dicen, no, el examen no, que, bueno, virtual no, bueno. Y otros dicen que tal vez sean los 1000 puntos porque firmó en un jurado, bueno, están viendo la mejor salida,
¿sí? La mejor salida, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta que tengan, por favor? Hola. Sí, Jocelyn. Profesor, ¿tendría material con preguntas de eco? En estos momentos no cuento con preguntas de eco, pero sí puedo conseguírtelas y las puedo subir al grupo, acá a este grupo, ¿no? A este equipo que está aquí cuando ingreses. Dame esta semana, porque esta semana también estoy en el trabajo, estoy full, y esta semana dame para poder buscar ese libro de preguntas de eco y lo subo, lo subo. Listo, muchas gracias, profesor. El compromiso de antemano, Jocelyn, con el grupo que está ahorita aquí en el aula 6, ¿es verdad? Yo lo voy a subir, ¿ya? Lo voy a subir, ese compromiso de antemano, ¿ya? Gracias, Jocelyn. Muchas gracias. Ximena, ¿querías decir algo? En caso hay examen, ¿usted podría hacer un repaso? Bueno, si nos dice la institución, con gusto. Y si ustedes también desean, yo no me hago problema, ¿verdad? Yo soy docente por vocación y me gusta enseñar, me gusta compartir los conocimientos, las experiencias, y no hay problema de antemano, no hay problema. Ustedes se acuerdan como grupo, como equipo que están ahorita, y dicen, profe, ¿puede subir de peso? Yo no me hago problema, ¿verdad? Y usted podría coordinar ahora con nosotros, con el mismo chat Sí, democrático, ¿verdad? sí, no hay problema. Ahí escriben por WhatsApp, por el chat escriben, y ustedes están de acuerdo, normal, no hay problema. Yo dispuesto en colaborar, ¿no? Y si la institución lo plantea, mejor aún todavía porque tengo un respaldo, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí, Pero gracias. como le dije Jimena al inicio, y también estuvieron presentes algunos, en YouTube también, por mi nombre Jorge Vila, pueden ver una clase que se grabó para la institución, justamente, que es la unidad 11, 12, 13, hasta la 13 se grabó, las 3 unidades se grabaron, ¿sí? Busca en YouTube Jorge Vila, y bueno, va a salir varios Jorge Vilas, ¿no? Pero hay uno que sale con mi rostro, justo mismo camisa, mismo corbata, creo que estoy ahí. ¿Ya? Profesor, Sí, sí, Andrea. profesor, lo que pasa es que acá hay alumnos de, por ejemplo, yo soy del aula 1. Lo que pasa es que hemos entrado porque en nuestro calendario no figuraba ninguna clase de 8 a 10 de la mañana. Wow. Entonces, nosotros obviamente no nos íbamos a quedar 2 horas sin recibir clases. Claro, Y claro. bueno, nos pasaron un link y prácticamente varios estamos acá como invitados. Y no sé si usted va en la siguiente hora, a partir de 10 a 12, usted va a enseñar En la tiene 1 para enseñar. me toca la 4 y me toca la 4, 6, 4, 5, 4 y 5. 4, después 5. Ah, bueno, ya, entonces, creo que alguien de acá, o sea, sería bueno, como usted ya está diciendo, de repente podría haber un repaso. eh, No hay y problema. como usted no nos va a enseñar, porque ahorita, a las 10 de la mañana nos toca literatura y historia del universal, pero simultáneamente entonces nosotros estamos como que no sabemos qué hacer. Ya. Porque nosotros, lo de la plana en literatura, bueno, yo que tengo conocimiento, sí están todos con sus horarios, ¿ah? Literatura. Los demás cursos sí no sabré decirte porque no soy quien conversa con otros profesores de la plana, ¿no? Pero creo que filosofía, lógica también, historia también, tengo compañeros que hoy día les toca y están pendientes de sus cursos. Y lo que Así pasa es que a las 10 nos toca 2 cursos simultáneos, entonces, o sea, pero ya, nosotros al menos ya, justo como usted ya hemos tenido, entonces, ya nos meteríamos a Historia del Universal, ¿no? Pero otros han ido a Historia Universal porque hay también otro curso ahorita que está así como el tuyo, como el de usted, de 8 a 10, se han ido a Historia Universal. Pero hay ah, varios que nos hemos quedado con su curso de usted. Entonces ya a la siguiente hora nos tocaría, iríamos a Historia Universal, porque ya no iríamos a Literatura, porque tenemos los dos cursos, entonces no sabíamos a cuál ingresar, por eso. ya, no hay problema, no hay problema. Sí, es como yo siempre digo, ¿no? Para mí la cátedra es libre, ¿no? Uno quiere estar donde quiere, pues, ¿no? Como decía el poeta Octavio Paz, ¿no? Y también la misma Gabriela Mistral, ¿no? Entonces, si ustedes desean, bueno, pues lo adecuado sería seguir nuestros cursos que tenemos programados. Y si no está programado, bueno, ver la manera como Andrea ha hecho, ¿no? De salir a otro, ¿no? Pero si no, Profesor, bueno. entonces, en caso de usted hacer un repaso, bueno, no sé cómo funciona, la verdad, pero usted podría manifestarse por su cuenta de Facebook y nosotros, claro, yo al menos lo voy a seguir ahorita, ahora que acaba de decir, entonces, no sé, de repente un Por YouTube, comunicado o algo. es por YouTube. Ah, ok, ya, gracias. Hay varias que han escrito ya, varias señoritas jóvenes que han escrito y
Y normal, ustedes quedamos y lo hacemos, no hay problema. Ujú. Y si hay respaldo de la institución, mejor todavía, ¿no? ¿Sí? Ok. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Algo más? No me dé 50, hay que ir retirándonos para entrar a otro salón. Gracias por su tiempo, por su predisposición. Y éxitos, que les vaya muy bien. Estamos en contacto. Hasta luego. Profesor, Sí, sí, Mena, dime. disculpe, ¿alguno de mis compañeros sabe qué nos toca ahorita? Porque yo también tengo el calendario ahorita vacío. Uy. ¿A alguno le llegó la notificación? A ver, compañeros, estudiantes, por favor, No, ¿alguien sabe? no, no. Está vacío, mira, también, de 10 a 12, ¿no hay? Ajá, no hay horarios de 10 a 12. Ya, ahorita voy a coordinar con el señor Hilder a ver qué hace con ustedes que están en esta aula para qué otro curso tienen, ¿ya? Ya, Denme un muchas tiempo. gracias, profesor. Ya. favor. Un Por si gusto acaso, su clase. la grabación va a estar ahí. ¿Ya? La grabación va a estar ahí. Gracias. Gracias, Ani. Gracias, Ani. Gracias a todos. Gracias. Gracias a usted, profesor. Gracias.